Estamos en la sesión número 3 de lo que es el curso de alineamiento de maquinaria rotativa. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como vimos la semana anterior, técnicas y métodos de alineación del eje, limitación del indicador de cuadrante, ¿sí? Los relojes comparadores. En este caso específico ya estaremos calculando, verificando y comprobando justamente el método de ring phase, ¿sí? Y veremos también lo que es algo de sistemas de alineación láser, ¿sí? Y el tema muy importante que debemos considerar, ¿sí? Es el crecimiento térmico en el método Ringphase. ¿A qué hacemos relación? ¿De qué se trata el cálculo correspondiente y cómo lo debemos ejecutar? ¿Sí? Para obtener justamente, como su nombre lo indica, este crecimiento, esa compensación, el momento que tengamos este crecimiento térmico, pues lógicamente todos los cálculos que hicimos anteriormente no vamos a tener de gran manera, ¿sí? Justamente por esta condición térmica que vamos a tener, el momento que ya tengamos justamente en funcionamiento a cargas nominales las máquinas rotatorias, ¿sí? A manera de recordatorio, ¿no es cierto? ¿Qué es específicamente el alineamiento? Es determinar la posición relativa, ¿sí? De un eje con respecto al otro, o de las líneas centrales de rotación del motor respecto al rotor. ¿Sí? Recordarán que el motor específicamente es el que vamos a dar el movimiento, es el que se mueve. Por lo tanto, este es el que debemos comprobar y verificar su posición relativa. ¿Por qué? Porque eh, la máquina fija, la máquina que hace el trabajo, no va a ejercer ningún tipo de movimiento, ¿sí? Posición relativa. Y si las mediciones indican valores sobre los máximos recomendados, pues debemos corregir, ¿no es cierto? Medir, calcular y corregir el desalineamiento de acuerdo a las tolerancias entregadas, ¿sí? Sean estas en sentido paralelo a y o angular, ¿sí? ¿En cuáles planos? Plano, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo, eso es específicamente lo que nosotros vamos a realizar y comprobar las medidas, los ajustes necesarios de acuerdo a las fórmulas, ¿sí? Hasta obtener la colinealidad de los dos ejes, respectivamente, ¿sí? Pasos previos antes de efectuar el alineamiento, ¿sí? Para poder medir y corregir la condición de alineamiento, se requiere un método para cuantificar y describir esta condición, ¿sí? Medir esta posición relativa, ¿sí? Previo a la corrección de este desalineamiento, una vez que ya hemos calculado, ¿sí? Es importante determinar la existencia de este y cuál es el mejor método a utilizar, ya sea por las condiciones que tenemos nuestras máquinas rotatorias, ¿sí? De pronto no podemos darle los movimientos correspondientes, pues verificaremos, estudiaremos e identificaremos el método más adecuado que vamos a utilizar para poder justamente para poder tener el menor tiempo posible, si el menor tiempo posible, efectuar este mantenimiento, estas técnicas correctivas, ¿sí? Evaluando la geometría de la instalación, el espacio disponible, las tolerancias que nos exige el fabricante, el desalineamiento actual máximo, etcétera. Todas esas condiciones vamos a identificar para poder determinar el método específicamente a utilizar. Determinación del método que se va a utilizar de acuerdo a las limitaciones, ¿no es cierto? Tolerancias, desalineamiento actual y sobre todo los instrumentos disponibles, porque básicamente si yo determino que tengo que hacer un alineamiento láser, pero no,
de alguna manera no lo conseguido, no tenemos disponible, pues debemos verificar también este parámetro, ¿sí? Claro, claro que sí, es recomendable por las tolerancias, eh, eh, estas tolerancias dimensionales, ¿no es cierto?, que nos da las mínimas tolerancias que podemos nosotros alinear, ¿sí?, para poder realizar estos métodos. Luego debemos obtener la información del equipo a ser alineado. ¿Sí? La primera guía de las tolerancias de alineamiento debe ser exclusivamente por el fabricante. Claro que no siempre vamos a tener estas tolerancias. ¿Sí? Aquí vamos a adoptar las tolerancias, ya sea recomendadas por el fabricante, claro, el diseñador de estos equipos electrónicos y que ellos también de alguna manera nos ayudan con estas tablas de tolerancia, ¿no es cierto? Además, se deben conocer si estas son o vamos a aplicar a la máquina en operación, ¿sí? Debido al crecimiento térmico, ¿sí? Que esto lo calcularemos específicamente también, ¿sí? O solo una máquina detenida, dependiendo del tipo de descansos que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, tenemos una tabla específica de un fabricante de los equipos rotatorios, de los equipos para alinear, ¿no es cierto?, las máquinas rotativas, donde nos pide, o como datos principales, son las revoluciones por minuto, ¿sí? Donde, además de eso, tenemos, ¿no es cierto?, dependiendo, sí, dependiendo si trabajamos en el sistema métrico o en métricos de milímetros o milésimas de pulgada, también lo podemos determinar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos aceptable y excelente, dependiendo justamente de estas revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Aceptable 0.19 milímetros, excelente 0.09, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo comprobar, verificar y determinar este desalineamiento máximo admisible que nosotros podemos tener, ¿sí? Luego, por supuesto, trabajar de una manera segura, siempre con todas las recomendaciones por parte del Departamento de Seguridad, ¿sí? Entonces, hay métodos, hay pasos a seguir, debemos delimitar el lugar del trabajo, debemos bloquear todas las fuentes de energía, ¿sí? Si es que se trata de una máquina que está alimentada por energía eléctrica, pues debemos bloquearlo, debemos eh, incluso con candado para que no logren, ¿sí?, de alguna manera por error o involuntario, nuevamente alimentar esa energía, ¿no es cierto? También en lo que respecta a la energía hidráulica, ¿sí? Si se trata de máquinas, bombas centrífugas, también debemos bloquear esta energía, ¿sí? Que es la energía hidráulica. Y de la misma manera, existen mecanismos, existen instrumentos, ¿sí?, para poder bloquear absolutamente todas estas energías que a la final esto es lo que nos va a producir el daño y eso es lo que debemos exactamente desconectar, ¿sí? Luego que ya tengamos absolutamente todas las seguridades del caso, debemos efectuar una inspección preliminar del sistema, ¿sí? Aquí vamos a evaluar el estado del conjunto respecto a las posibles dificultades que podamos tener en ese momento que estemos realizando las mediciones o las correcciones, ¿sí? Para garantizar un alineamiento preciso, el alineamiento de precisión, ¿sí? ¿Cuáles son las principales que podemos nosotros encontrar? Pues son solturas existentes entre el manchón del acoplamiento del rotor con su eje, también entre la chaveta y el chavetero, y asimismo la anterior será reflejada en el capítulo de análisis de espectros obtenidos, ¿sí? Específicamente en el análisis vibracional, que nos podemos ayudar de cierta manera para poder identificar todos estos problemas determinados que nosotros hemos verificado.
medir, ¿no es cierto? Medir, una vez que ya hicimos desinspección, trabajamos con seguridad, pues determinar la cantidad de desalineamiento actual, ¿sí? Aquí puede ser o no corregido debido a las posibles limitaciones de desplazamientos, tanto horizontales o verticales, que se evalúan de manera rápida. El desalineamiento en el sentido paralelo y angular en los dos planos respectivos, ¿sí? Para poder identificar las correcciones, los movimientos necesarios para tener la condición, ¿sí? De colinealidad con respecto a los centros de rotación, ¿sí? Ya sabemos que las técnicas existentes, pues, son de regla y liner, los conocidos indicadores de carátula y los comparadores, y el método recomendado por su tolerancia, ¿no es cierto?, la alineación láser, ¿sí? Reglas y líneas a manera cualitativa nada más. A manera inicial podemos nosotros verificar rápidamente algún tipo de desalineamiento con este método. Pues ya sabemos que es un método simple de lecturas directas, puede ser usado en acoples pequeños y su tolerancia no es la adecuada. Los indicadores de carátula, que ya lo hemos revisado, ¿sí? Y vamos a ver justamente ya el procedimiento, ¿sí? El procedimiento con respecto justamente a método del dial invertido, ¿no es cierto? El método que nosotros lo hemos ya analizado de una cierta manera justamente la semana anterior, ¿sí? Pero esta vez ya lo vamos a ver a profundidad, lo vamos a ver con cálculos e incluso con tal vez, si ustedes me confirman, deben tener un archivo, ¿no es cierto? Un archivo en Excel, que es la alineación de ejes, donde prácticamente nosotros tenemos los dos métodos, ¿sí? El phase ring y el dial invertido, en en una hoja respectiva. Con esto simplemente tenemos que darle algunas medidas que necesitamos y automáticamente ya me dice, me indica qué movimientos debo realizarlo. Sí, tal vez si me confirma si tienen este archivo. Sí, el archivo lo tenemos. Perfecto. Sí, es importante porque vamos a trabajar en este archivo el día de hoy. ¿Sí? Pero vamos a verificar, ¿no es cierto?, desde el inicio para poder identificar todos los valores que vamos a obtener. ¿Sí? Procedimiento, ya lo sabemos, vamos a recordarlo. Vamos a colocar los relojes indicadores como muestra la figura, ¿no es cierto?, sobre el eje A. Vamos a fijar, ¿no es cierto?, vamos a tomar la medida. El soporte se colocará sobre el eje A y el indicador, ¿sí?, realizará el barrido sobre el perímetro del acoplamiento del eje B, ¿no es cierto?, con respecto al B, ¿sí? Ponemos puesta y calibración de los indicadores, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues simplemente con el objetivo de alguna manera colocar desde cero, pero a la mitad del recorrido del émbolo, ¿sí? Para no tener limitaciones con respecto a las medidas. ¿Por qué? Porque justamente si es que la desalineación pasa o no tenemos exactamente a la mitad, pues justamente no vamos a poder medir algunos valores y con esto los cálculos, por supuesto, no vamos a tener de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos verificar. El émbolo del reloj debe estar presionado contra la circunferencia del acoplamiento de tal manera que la carrera del émbolo se haya disminuido hasta la mitad, ¿sí? Para tener iguales distancias, tanto a la izquierda como a la derecha, respectivamente de la aguja indicador, ¿sí? Una vez completado este paso, la carátula deberá ser girada hasta que las manecillas queden nuevamente en cero, ¿sí? Esta es la condición principal. ¿Por qué? Porque si no terminamos en cero, pues simplemente tuvimos algún inconveniente, pues simplemente tuvimos algún movimiento del reloj comparador o de los utillajes que se
se están utilizando para poder fijar exactamente nuestro reloj comparador, ¿no es cierto? Debemos comprobar esa condición. De la misma manera, ahora justamente su nombre, dial invertido, pues ahora el soporte vamos a colocar en el BEM, ¿sí? Y el barrido lo haremos sobre el perímetro del eje A, ¿sí? Asimismo, puesta y calibración de los indicadores, el émbulo del reloj debe estar presionado contra la circunferencia del acoplamiento de tal manera que la carrera asimismo esté a la mitad, ¿sí? Con la condición de no tener esas limitaciones. Y una vez completado este paso, asimismo se deberá ser girada hasta que las manecillas nuevamente queden en cero, ¿sí? Una vez que ya hemos obtenido los valores en los 4 puntos específicos, ¿sí? Recordarán bien, en 0, 90, 180 y 270, de B con respecto a y de A con respecto a B, las 4 medidas de las 4 posiciones que serán en esos grados correspondientes, ¿no es cierto? Debemos tomarlos dependiendo de lo que nos dé el reloj comparador. Las mediciones se realizarán de derecha, ¿sí?, a izquierda, tomando en cuenta que la perspectiva se tomará es detrás de la máquina fija, la máquina estacionaria. Yo voy a poder verificar, comprobar estos movimientos, ¿no es cierto? De derecha a izquierda y tomar los datos en 90, 180 y 270. Desde la parte posterior es lo que yo visualizaré, ¿sí? La ley de los signos, recordarán, para poder identificar justamente las lecturas de una manera correcta. Datos importantes, datos iniciales, pues del montaje. Tenemos el diámetro de la carrera del reloj indicador, que lo denominaremos la letra D. En este caso vamos a tener 8, ¿sí? 8 milímetros. Luego, asimismo, tenemos la distancia B, que es la distancia desde el indicador hasta la pata más cercana, la letra B, que en este caso tendremos 21 milímetros, ¿sí? Y la distancia desde el indicador hasta la pata más lejana, ¿sí? En este caso lo hemos medido, tenemos una distancia de 40. Luego de ingresar esas medidas, de tener esas medidas, ¿sí? Entonces vamos a verificar, vamos a medir, vamos a identificar esos 2 puntos de B con respecto a en los 4 puntos diferentes, ¿no es cierto? Siempre comenzamos desde cero, ¿sí? Comenzamos desde cero y vamos dando los movimientos respectivos, ¿sí? La máquina fija como la máquina móvil, ¿sí? Y obtenemos justamente los siguientes datos, ¿sí? Más 8 a los 90 grados, más 18 a los 180 y más 10 a los 270, ¿sí? ¿Cuál era la condición para comprobar específicamente si el movimiento o la toma de medidas está de una manera correcta? ¿Sí? ¿Cuál me puede decir? Que sumaran lo mismo tanto verticalmente como horizontalmente. Perfecto. Sí, muchas gracias, compañero. Por lo tanto, sumamos 0 más 18, ¿sí? 0 más 18 me da más 18. Si esto es igual a 10 más 8, pues también me da más 18. Por lo tanto, es una condición que las medidas lo he efectuado, más que efectuado, lo he verificado, lo realizado sin ningún inconveniente, ¿sí? Llámese por errores de lectura, llámese por aflojamiento de los utillajes o alguna condición que a la final me va a
sumar para identificar algún valor erróneo, ¿sí? Entonces, eso debemos comprobar, tanto en la máquina fija como en la máquina móvil, ¿sí? Entonces, en la máquina fija de B con respecto a y de la máquina móvil de A con respecto a B. Lo tabulamos, los valores, ¿sí? Y ya tenemos, ya podemos, ¿no es cierto? Podemos realizar los cálculos respectivos. Entonces, recordarán, medimos, calculamos y corregimos. En este momento, ¿qué es lo que hicimos? Pues medimos la posición relativa de un eje con respecto al otro y con eso vamos a verificar, vamos a comprobar, a pasar al siguiente paso, al siguiente comprobación que es los cálculos, ¿no es cierto? Y aquí ya viene eh, lo que debemos verificar, ¿sí? Mediante el uso de las ecuaciones, como ustedes pueden ver, son sumas de estas divisiones, ¿sí? Entonces, así de fácil lo podemos realizar. Debemos interpretar cada una de esas medidas para poder realizar los cálculos, los movimientos respectivos, ¿sí? Algo muy importante, ¿en qué plano lo vamos a realizar en primer lugar? ¿Sí? Las ubicaciones en este momento lo vamos a realizar, los cálculos lo vamos a realizar desde el plano vertical, ¿sí? Por lo tanto, los datos, los movimientos, los números, lo vamos a realizar en ese plano, ¿no es cierto? En el plano vertical. Tener presente y lo vamos a subrayar en primer lugar, en el plano vertical, ¿sí? ¿Qué datos vamos a calcular? ¿Sí? Primero, el offset, y es muy fácil de identificar, ¿no es cierto? Offset, la O, offset vertical de la máquina fija, ¿sí? También voy a calcular el offset vertical de mi máquina móvil. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Antes de nada, estos datos que nosotros tabulamos, simplemente lo trajimos a esta diapositiva para mayor facilidad, ¿no es cierto? Y para comprobar, ¿no es cierto? Tenemos de B hacia A, 0 más 10 más 18 y más 8, ¿sí? De B hacia A, 0 más 10 más 18 y más 8, ¿sí? La cual es exactamente los mismos datos. Y asimismo de A hacia B, tenemos 0, menos 12, menos 30 y menos 18, ¿sí? 0, menos 12, menos 30 y menos 18. Listo, tenemos tabulados y calculamos los siguientes valores, ¿no es cierto? El offset vertical de la máquina fija, el offset vertical de mi máquina móvil, ¿sí? La verticalidad de la pata más cercana, ¿sí? Y la verticalidad de la pata más lejana. ¿Sí? Entonces, primer cálculo, el offset vertical de mi máquina fija, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? El inferior fijo menos, ¿sí? Menos el superior fijo. Entonces, lo vamos a calcular, ¿no es cierto? Antes de nada, vamos a ver, a verificar, ¿no es cierto? Los datos también que nosotros hemos verificado, que hemos comprobado de una manera inicial. ¿Cuáles son esos datos? El B, el D, ¿sí? El C. ¿Cuáles eran esos números? Y vamos a identificar. Tenemos el D8, B21 y C40. Vamos a anotarlos para poder identificarlos. B8, el B
tengo 21. Y tengo el C 40. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ahora, vamos con los cálculos, ¿no es cierto? En inferior fijo, ¿sí? Tenemos inferior de mi máquina fija, ¿no es cierto? De B con respecto a inferior de mi máquina fija. ¿Cuánto tenemos? Más 18. Menos el superior de mi máquina fija, que es 0. 18 menos 0, pues me sale 18. Y dividido para 2, el primer valor obtenido, ¿sí? Lo vamos tabulando. En este caso va a ser 9. El offset vertical fijo va a ser 9. ¿Qué más necesitamos? El offset vertical de mi máquina móvil, pues simplemente vamos a reemplazarlos. ¿Cuál es el inferior? A ver, inferior de la máquina móvil, ¿sí? Inferior de mi máquina móvil va a ser menos 30. Y el superior de mi máquina móvil, el superior de mi máquina móvil va a ser 0. Menos 30. Menos 0, pues me da menos 30. ¿Sí? Dividido para 2, me da menos 15. Y obtengo el segundo valor, que lo voy a tabular exactamente en los valores a graficar. ¿Qué más me pide? Sí, el vertical de la pata más cercana. El valor del offset vertical fijo, ¿no es cierto? Que es 9, más el valor, el offset vertical móvil, que es menos 15, multiplicado por la distancia B, ¿no es cierto? Es 21, acá lo tenemos, dividido para D, que es 8, ¿sí? Y menos el offset vertical de mi máquina fija, que es 9, ¿sí? Menos 9. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que justamente yo tengo, después de hacer todos estos cálculos matemáticos, tengo menos 24.75, ¿sí? O redondeando, tengo menos 25, ¿sí? Menos 25, en este caso, milésimas de pulgada. ¿Sí? Asimismo lo tabulo, el vertical de la pata más cercana, menos 25. A ver, menos 25, ¿ya? ¿Qué valor me falta? El vertical de mi pata más lejana. ¿Sí? Entonces tengo el offset fijo, offset vertical fijo, ¿sí? Que es 9. ¿Sí? Offset vertical fijo es 9. 9. Offset vertical de la máquina móvil, que es menos 15. Tengo menos 15. Multiplicado por C, 40. Y dividido para la D, que es 8. Y menos el offset vertical de mi máquina fija, es 9, menos 9, por lo que me da menos 39 milésimas de pulgada y lo tabulamos, ¿no es cierto? Hemos obtenido los valores a graficar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? No hay ninguna pregunta, ¿no es cierto? Está completamente entendido.
¿sí? Entonces, una vez que tenemos esos valores a graficar, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Sí? Ahora es en una hoja cuadriculada, si lo vamos a hacer de una manera manual, ¿sí? O simplemente en nuestra gran ayuda, ¿no es cierto? Como son en la hoja de Excel, el archivo que se les facilitó para poder identificar, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerle manualmente y luego lo haremos en, en lo que es el Excel, ¿sí? En una hoja de papel cuadriculada vamos a hacer un boceto de la figura con una línea recta, ¿sí? Y vamos a ubicar tanto el offset vertical fijo y el offset vertical de mi máquina móvil, ¿no es cierto? Tenemos el eje de la máquina fija, tenemos el acoplamiento, a ver, tenemos el acoplamiento y el eje de mi máquina móvil, ¿sí? En esta gráfica lo vamos a identificar los puntos esenciales que calculamos para identificar hacia dónde se van a realizar los movimientos en el plano vertical, ¿sí? En el plano vertical para solucionar esta desalineación en dicho plano, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos. En primer lugar, ¿no es cierto? Vamos a graficar la D, ¿sí? Tenemos mi punto 00, que a la final es mi referencia, ¿no es cierto? El movimiento horizontal en milésimas de pulgada. Tenemos el 0 y graficamos el offset vertical de mi máquina fija, ¿sí? ¿Cuánto es el offset vertical de mi máquina fija? ¿Sí? Offset vertical de mi máquina fija va a ser 9, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que debemos graficar, ¿no es cierto? 9, si ustedes lo pueden ver. Luego graficamos, ¿no es cierto? El offset vertical de mi máquina móvil, ¿sí? Que es un valor absoluto y en este caso es 15. ¿Sí? Lo extendemos y tenemos el valor 15, ¿no es cierto? Desde la distancia de, ¿sí? El siguiente valor a graficar, el valor de la pata más cercana, que en este caso teníamos 25, ¿sí? Tenemos 25, por lo tanto, tenemos un valor de 25 hasta la distancia B, que era 21. Y por último, la pata más lejana, tenemos 39, ¿sí? 39 hasta la distancia C, que es 40. Ese va a ser mi cuarto punto. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo exactamente esta gráfica de aquí que me indica, ¿no es cierto?, que yo tengo que 25 milésimas de pulgada por encima de la línea central, tengo que bajarlo, ¿no es cierto? Tengo que bajar 25 milésimas de pulgada en la pata más cercana, ¿sí? Y en la pata más lejana tengo que bajarme 39. ¿Por qué bajar? Justamente es lo que me da el signo que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Y con ese movimiento, que es lógico que aquí voy a tener que compensar, ¿sí? Los 15 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, con eso yo estoy verificando exactamente los valores o comprobando los valores que tengo que corregir, ¿sí? Entonces, ¿alguna consulta hasta aquí? Buenas Claro, noches. una consulta, Sí, adelante. una consulta. Y el signo menos no tiene nada que ver ahí, por favor. No, justamente para graficar son valores absolutos, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica el signo? Que yo tengo que bajar, ¿sí? Tengo que bajar
exactamente este valor que me da los menos 25. ¿Qué pasase si es que me hubiese dado signos positivos? Pues es lo contrario, tengo que subir, tengo que compensar estos valores, ¿no es cierto? Estos 25 milésimas de pulgada en el ejemplo específico. Buenas noches. Consulta, Inge. Sí, adelante. Estos valores que estás dando es, ¿cómo se llama? La medida de los semicoples o de los ejes, pero radialmente o axialmente. A ver, ¿dónde estábamos midiendo? ¿No es cierto? Radialmente, ¿no es cierto? Estos valores son radiales, ¿sí? Son los que sacamos exactamente, en primer lugar, de las medidas, ¿no es cierto? Medimos, calculamos y sacamos las correcciones. Sí, no sé si le quedó claro, ¿hay alguna otra consulta? Sí, sí, lo único que quiero que me despejes de mente es el, ¿cómo se llama? El barrido en cuanto al run out. ¿Es lo mismo que decir barrido el run out? Por supuesto, sí, ese es el run out es para verificar exactamente algún tipo de doblez en nuestros ejes, ¿no es cierto? Absolutamente. En esa posición, en ese sentido, en esa dirección, radial es lo que yo debo medir con respecto a los acoples, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Entonces, la gráfica anterior, ¿no es cierto?, me indica que el acoplamiento está desalineado y es necesario moverlo de la siguiente forma. En la pata más corta, como les indiqué, menos 25, ¿sí? Y en la pata más lejana, menos 39 milésimas de pulgada, ¿sí? Por lo tanto, debemos verificar o comprobar o quitar alguno de estas alzas que hemos puesto anteriormente o verificar esta condición de menos 25, ¿cierto? De bajar, de quitar exactamente en el plano vertical, ¿no es cierto? En el plano vertical. Vamos a hacer lo mismo, sí, lo mismo, pero en este caso en el plano horizontal. Entonces, en los dos planos es lo que yo debo comprobar, debo realizar, ejecutar estos cálculos matemáticos, ¿sí? ¿Qué es lo que debo realizar? ¿Qué es lo que debo identificar? Primero, de una manera muy fácil, ¿no es cierto? Offset horizontal de mi máquina fija, offset horizontal de mi máquina móvil, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Asimismo, los valores tabulados, los valores que yo ya identifiqué, que yo ya medí a través de los pasos anteriores, ¿sí? Simplemente yo lo tengo acá para facilitar los cálculos. Y de igual forma voy a hacer con los valores iniciales, ¿no es cierto? Voy a anotarles aquí para que no dé opción a confusión, ¿sí? El D es 8, el B es 21 y el C es 40. Listo, lo comprobamos para que verifiquen los valores de 8, B21 y C40. 8, 21 y 40, que son los mismos que lo hemos medido inicialmente. ¿Sí? Hasta ahí todo está claro, ¿no es cierto? Absolutamente igual. Ahora, vamos a calcular el primer valor. ¿Sí? Aquí es H.
Vamos a calcular el offset horizontal fijo de mi máquina fija. Pues, ¿qué es lo que necesito? La derecha de la máquina fija. ¿Cuáles son los datos de mi máquina fija? ¿Sí? ¿De B con respecto a o de A con respecto a B? ¿Cuál me puede decir? Dije, repita la pregunta, por favor. Por supuesto. Aquí me pide un valor, ¿no es cierto?, de la derecha, el valor de la derecha de mi máquina fija. ¿Sí? ¿Cuál de estos valores tabulados son los valores que hemos medido de la máquina fija? ¿De B con respecto a o de A con respecto a B? ¿Cuál es la máquina fija y cuál es mi máquina móvil? La máquina fija sería B, la móvil sería A. Exacto. Sería de B con respecto a, ¿no es cierto? Esta Sí, es sí. las medidas de mi máquina fija. Y las medidas de mi máquina móvil sería de A con respecto a B, ¿no es cierto? Porque B es mi máquina móvil. Listo. Una vez identificado, simplemente tengo que ir reemplazando. ¿Cuál es el valor de la derecha de mi máquina fija? Sí. Derecha es más 8. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es el valor de la izquierda de mi máquina fija? Más 10. Más 10. Sí. Tomarán en cuenta los signos. Sí. 8 menos por más menos 10. Sí. Pues me da menos 2. Menos 2 dividido para 2 me da menos 1. ¿Sí? ¿Qué es mi primer valor? Menos 1. Siguiente valor. ¿Cuál es el que me está pidiendo? El offset. ¿Sí? Offset horizontal de mi máquina móvil. Lo vamos a calcular. El offset horizontal de mi máquina móvil. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El valor de la derecha de la máquina móvil. ¿Cuánto es? Menos 18. Menos 18. Perfecto. Menos, sí, menos el valor de la izquierda de mi máquina móvil. ¿Cuál es ese valor? Menos 12. Menos 2. Menos 12. Sí. Tomarán en cuenta los signos porque es muy importante. ¿Sí? Menos 18 menos 12, ¿sí? Y dividido para 2, pues exactamente me da menos 3. Y listo, lo vamos tabulando en los valores a graficar. ¿Qué más me pide? El horizontal, la distancia horizontal de la pata más cercana. Bien, tenemos aquí horizontal de la pata más cercana, que es igual al offset fijo, que es menos 1, más el offset horizontal de mi máquina móvil, que es menos 3, ¿sí? Más menos 3, multiplicado por B, que es 21, ¿sí? Y dividido para D, que es 8. Y menos el offset horizontal de mi máquina fija, que es menos 1, ¿sí? Si hacemos este cálculo, me da menos 9.5. Menos 9.5. ¿Sí? Pues con eso yo ya tengo mi tercer valor que voy a graficar. Y por último, me pide la distancia horizontal de la pata más lejana. ¿Sí? El horizontal de la pata más lejana, que es el offset horizontal fijo, menos 1. El offset horizontal móvil, menos 3. ¿Sí? El C, que es 40,
¿sí? C40 dividido para D, que es 8, y menos el offset el horizontal de mi máquina fija, menos 1, menos 1, y si hacemos este cálculo, pues me da menos 19, y con eso tengo el último valor tabulado de lo que tengo que graficar, ¿sí? Y simple, ¿no es cierto? Tenemos, en este caso, ¿cuál es el offset horizontal de mi máquina fija? Menos 1, ¿sí? Tengo menos 1 y 0, porque es el inicio, es la referencia que yo tengo. ¿Cuál es el siguiente valor? El offset horizontal móvil. Offset horizontal móvil, que es menos 3, ¿sí? Que estos valores son absolutos, ¿no es cierto? Más 3. Y la siguiente es 9.5 por aquí. 9.5, ¿no es cierto? Con 21. Y por último, menos 19. Sí, tengo 19 con el valor de la pata más lejana. ¿Sí? Y con esto tengo la pata más cercana y los movimientos que yo tengo que hacer de la pata más lejana. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir la gráfica anterior? ¿Qué determino? Que me indica que el acoplamiento está desalineado y es necesario moverle de la siguiente forma, ¿cierto? En sentido antihorario por el signo, ¿sí? Antihorario por el signo. Debo moverle 9.5 milésimas de pulgada, ¿sí? Que es necesario reducir esta altura en la pata más corta y menos 19 milésimas de pulgada, que es necesario reducir en la altura en la pata más lejana, ¿sí? Pata más cercana y la pata más lejana. En el plano, ¿sí? En el plano horizontal. En el plano horizontal. Y con esto, nosotros hemos terminado exactamente los valores que debo corregir tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. ¿Sí? Consultas. Sí, sí, tengo una consulta. Adelante. ¿Cómo usted cuantifica el movimiento horizontal? El vertical no hay problema, uno lo cuantifica, pero el movimiento horizontal, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo usted asegura que nosotros, cómo podemos mover exactamente los 9.5 milésimas en sentido antihorario? Perfecto. Sí, justamente en este sentido, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, a través exactamente puedo colocar, ¿no es cierto?, una referencia, como es un reloj comparador, ¿sí? Y a través de pequeños golpes, pequeños, no sé, pequeños movimientos, verificar, ¿no es cierto?, lo que me está pidiendo, 9.5 milésimas. O en su defecto, ¿no es cierto?, muchas de las máquinas que tenemos en la industria ya vienen con unos soportes, ¿no es cierto?, para poder dar movimiento, ¿sí?, a través de pernos de una manera más precisa, ¿no es cierto?, para poder verificar, ¿no es cierto?, verificar o comprobar estos movimientos específicos, tanto en la pata corta como en la pata más lejana. ¿Sí? Eso sería cómo yo lo he realizado o cómo se debería verificar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Ingeniero, una consulta. Adelante. Si sería signo positivo, sería horario, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Si me hubiera salido un signo positivo, sería el movimiento en este sentido. Así es. Otra consulta. Adelante.
Bien, entonces como es negativo el sentido antihorario, pero siempre es de la perspectiva detrás de la máquina fija. A ver, aquí estamos viéndole a la máquina o al motor específicamente de una vista superior, ¿no es cierto? Sí. Esta es una vista superior, ¿sí? Por lo tanto, la óptica o por donde yo lo estoy viendo es justamente desde la parte de arriba, ¿sí? Desde la parte de arriba yo tengo que hacerle los movimientos correspondientes tanto en sentido antihorario como en sentido horario. Sí, yo estoy de acuerdo con esa parte, pero o sea, cuando digo el movimiento que uno va a hacer va a depender desde la perspectiva que uno esté viendo. Si uno está viendo de la parte posterior de la máquina móvil o Ah, posterior de la máquina fija. ya, perfecto, claro, sí, sí, ya lo entendí. Sí, sí, sí. Usted me está diciendo que si es que yo me paro aquí, la perspectiva del movimiento antihorario o horario va a ser, ¿no es cierto?, diferente si yo Exacto. me, estuviese aquí, ¿sí? Por lo tanto, tengo que pararme, digamos, de frente, ¿no es cierto?, de frente, eh, viéndole desde la parte, ¿no es cierto? A ver, con este gráfico lo voy a... Aquí, ¿sí? ¿Cómo le estoy viendo, no es cierto? Desde la parte posterior, en este caso, es una vista lateral. ¿Desde dónde yo le tendría que verificar? Viéndole desde esta óptica, en la parte derecha, ¿no es cierto? Viendo desde esta óptica, yo tuviese que pararme desde la parte derecha, ¿sí? De las máquinas rotatorias para poder realizar el movimiento respectivo, ya sea antihorario o horario, ¿sí? En otras palabras, en este punto. Inge, consulta, pero en esta imagen, ahí no lo mueva por favor, en esta Ya, imagen, según la flecha me indica de la vista superior y la flecha como me indica, sería ubicándome detrás del motor, del ventilador, o sea, mirando en sentido o desde el punto móvil hacia el punto fijo, ¿cierto? eh, a ver, bueno, puntos de vista, sí, está bien. Usted me dice que de pronto, desde el punto de vista, está viéndole desde el ventilador, ¿no es cierto? Desde el lado libre del motor, ¿sí? Desde este punto de vista. Sí, Si yo me paro desde este punto de vista, pues lógicamente yo tuviera que verificar, ¿no es cierto? Desde la parte izquierda, ¿sí? Eso sería una de las condiciones que debería verificar. Pero, como nosotros, como nosotros siempre tenemos que ver las medidas, siempre las tenemos que realizar desde la parte posterior de mi máquina estacionaria, pues desde ahí yo tendría que verificar, pararme, ¿no es cierto?, para hacer las medidas. Y si yo quiero hacer el movimiento en el plano horizontal, pues simplemente desde este punto de vista, si en el lado derecho, en el lado derecho, es para verificar el movimiento horario o en su defecto el movimiento antihorario. No sé si les quedó claro o todavía estamos. yo estoy un poquito no tan claro, Ya, perfecto. No hay problema. porque Sí, váyese a la imagen donde ya se corrige, donde se va a corregir, donde se corrigió más adelante. ahí está. Esa. Yo entiendo que si yo estoy detrás de la máquina fija, ahí en Ya, la imagen me dice que yo estoy dando un movimiento horario, estoy a favor. Si me pongo a verlo desde la máquina fija hacia la máquina móvil, hacia el motor, ya, perfecto. y esa es mi duda. A ver, sí.
Si usted se pone, ¿no es cierto? Ya veámosle de esa forma, como usted nos dice, ¿no es cierto? Si usted se pone en la parte, a ver, y vamos a borrarle todas estas perspectivas, ya. Vamos nuevamente. Listo. Ahora, si nosotros nos paramos en este sentido, en este lado, como prácticamente lo hemos hecho tanto las medidas como para verificar los signos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo debería hacer los movimientos? ¿Sí? En este sentido, como estamos viendo la flecha, sería antihorario si me paro en el mismo lado, pero viéndole la vista superior, ¿sí? Antihorario. El movimiento es de izquierda hacia derecha. De izquierda, no, viendo el punto o parándome en este lado, ¿sí? Pero viéndole de una manera superior. Entonces sería el movimiento antihorario, ¿no es cierto? Que yo debería realizar el movimiento, valga la redundancia, ¿sí? De izquierda hacia la derecha. Y el movimiento que sería valores negativos. Y desde el mismo punto de vista, ¿sí? De derecha hacia la izquierda, valores positivos. ¿Sí? No sé si ahí les quedó más claro. ¿Sí? Si me confirman, por Bueno, favor. sí, ya, ahora sí, con esa explicación ya estoy claro. O sea, todo movimiento de izquierda a derecha es en sentido antihorario y todo movimiento de derecha a izquierda es en sentido horario. Así es, exactamente, sí, Ok. justamente, sí, muchas gracias por la aclaración, pues así es como debemos nosotros verificarlo. Los demás compañeros están de acuerdo, está comprendido. Ingeniero, pero Sí, no se sería, entendió, perdón, ingeniero. pero no sería, aclarando ahí, creo que se está confundiendo, o yo me estoy confundiendo. El giro de izquierda, el punto de inicio de izquierda hacia derecha, es giro horario porque es como las agujas del reloj, ¿cierto? Es Así lo que es. estamos, es como A usamos el ver, reloj comprador. Así es. sí, Entonces, ya, si es que nos paramos en la parte posterior de la máquina fija, ¿no es cierto? Y vemos desde una vista superior, pues el movimiento antihorario sería de izquierda hacia la derecha. Sí le ve, le visualiza. sí, sí, ahí sí, ahí sí. Sí, perfecto. ¿Está claro, compañeros? Perfecto. Vamos a realizar, bueno, los mismos cálculos, pero en esta vez ya un poquito más rápido, digamos así. ¿Por qué? Porque yo simplemente tengo que colocar, ¿no es cierto?, los valores iniciales, ¿sí? Y anótenme, por favor, estos valores. De 8, a ver, déjenme anotar a mí también, porque aunque yo ya le tengo en mi base de datos. Solamente me permiten compartir la hoja de cálculo. A ver, un momentito. A ver, compañeros, me confirman si pueden ver una hoja de cálculo en este momento. Conforme,
Sí, Sí. sí se ve. Muchas gracias. Sí, entonces como pueden ver, ¿cuáles eran los valores iniciales que hemos medido, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el gráfico. Pues era el D, ¿no es cierto? Que era justamente el diámetro de la carrera del reloj indicador, que es 8, ¿sí? Luego teníamos la distancia desde el indicador hacia la pata más cercana, que era B, 21, ¿sí? Y por último, la pata desde el indicador hacia la pata más lejana, que es 40, ¿sí? Valores iniciales. ¿Alguna consulta? ¿Diámetro de carrera es la distancia entre los coples o es diámetro como tal o como circunferencia? No, no entendí. A ver, el diámetro de carrera es justamente el diámetro del acople, ¿sí? Donde va a correr o a hacer el barrido, ¿sí? Ese es el diámetro de carrera, el acople, básicamente, ¿sí? Ahora sí, más claro. Perfecto. Ya, continuamos. Y por último, ¿no es cierto? Ya nosotros hemos medido, a ver, ya. Tenemos desde la máquina estacionaria, ¿sí? Desde la máquina fija, que es de B con respecto a los siguientes valores: 0, más 10, más 18 y más 8, ¿sí? Y los datos tomados de la máquina móvil, ¿no es cierto? Es 0, menos 12, menos 30 y menos 18, ¿sí? Esos son los datos que hemos obtenido de hacer el barrido de de los diferentes diales, ¿no es cierto? Tanto de B con respecto a y de A con respecto a B, ¿sí? ¿Hasta ahí están claros? Sí, sí, ingeniero. Perfecto, ¿sí? Y luego, lo único que tenemos, eso es lo único, todo lo que esté en verde debemos ingresar, ¿sí? En color verde es los datos que debemos ingresar al programa para que me dé, a ver, a ver, espera un momentito, ya. Y los datos que están, ¿no es cierto?, en rojo son los resultados. ¿Sí? Si nosotros comprobamos los valores a graficar en el plano vertical, pues tenemos, ¿no es cierto?, tenemos 9, menos 15, menos 25 y menos 39, que son exactamente los valores que hemos calculado manualmente, ¿sí? Y aquí, pues, por supuesto, el programa lo hizo automáticamente, ¿sí? Tanto los resultados verticales como horizontales, ¿sí? Los horizontales teníamos menos 1, menos 3, menos 9.5, ¿sí? Y menos 19. Y con esto, automáticamente, ya tengo los valores específicos que yo debo realizar o verificar tanto en el plano vertical como en el plano horizontal, ¿sí? Tengo 9, 15, 24.75 y 39 en el plano vertical, ¿no es cierto? Y aquí teníamos que, como era menos 25 y menos 39, teníamos que hacer un movimiento hacia la parte, bajarle a la máquina móvil, ¿sí? Y en el horizontal, que ya lo hemos verificado, deberíamos hacer un movimiento antihorario, ¿no es cierto?, de izquierda hacia la derecha de menos 9.5 y menos 19. ¿Sí? Entonces, esto de una manera muy rápida y muy sencilla, ¿sí? Solamente ingresando los valores que nosotros hemos obtenido de realizar los barridos correspondientes en los dos ejes, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Sí, todo está claro. Mi consulta es, perdone que me doble un poquito para atrás, pero es para que no tengan duda. Los barridos, tanto de la máquina fija a la máquina móvil, como de la máquina móvil a la máquina fija, siempre será
desde la parte posterior de atrás de la máquina fija hacia la derecha. Exactamente, así es. Así es. Esa es la condición para no tener esto, ningún tipo de confusión. Sí, así es. Perfecto, gracias. Listo. Tal vez algún compañero tiene alguna otra duda. Perfecto. Nos volvemos a lo que es nuestra presentación. Listo. Ahora vamos con el método, el face ring, ¿no es cierto? Cara periférica. De la misma manera, como lo vimos el día de la semana anterior, ¿sí? Pues tendríamos que sacar los mismos datos y con unos cálculos ya nos daba específicamente qué movimientos de la misma manera tendríamos que realizar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este método Face Rim? Pues esta es una buena técnica para usar en situaciones en las que uno de los ejes de la maquinaria no vamos a poder medir, no vamos a poder girar, ¿no es cierto? O simplemente es difícil rotar, ya sea por el gran tamaño, por la inercia que tiene los rotores. Sí, entonces esa es la condición para poder utilizar este método. Este es un buen método para usar cuando las lecturas de la cara se pueden tomar en un diámetro bastante grande, ¿sí? Típicamente entre 8 pulgadas o más. Desventajas, si no es tan preciso como el método del dial invertido, ¿sí? Particularmente si las medidas de la cara se toman en diámetros menores a los 8 pulgadas. Y por lo tanto, es una de las condiciones, una de las desventajas que deberíamos tomar en cuenta de la manera inicial para poder verificar o comprobar qué método es el más indicado, ¿sí? Las medidas de los relojes comparadores se verán afectados si los ejes de la maquinaria están soportadas en cojinetes deslizantes, ¿no es cierto? Estos cojinetes hidrodinámicos que a la final es a través de la presión del aceite. Entonces, tampoco vamos a tener una medida exacta si tenemos esa situación, ¿sí? Y el pandeo de la barra o el soporte, este soporte que vamos a tener, este de aquí, el utillaje, pues debe medirse y compensarse, ¿no es cierto? De alguna cierta manera, dependiendo de la distancia, ¿no es cierto? Vamos a tener algún tipo de pandeo, pues eso también deberíamos comprobarlo, ¿sí? Esas son las desventajas que tenemos con respecto a este método. Procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Para el montaje del indicador de nuestro reloj comparador, pues es necesario muchas de las veces hacer, hacer algunas adecuaciones. Y en este caso, pues lo que han realizado pues es justamente una perforación roscada en el manchón del lado del rotor, ¿sí? Pero también, o sea, digo, verificando si esta perforación de alguna manera no afecta en el funcionamiento de la máquina. Por ejemplo, tal vez un desbalanceo, ¿no es cierto? Por quitar material voy a tener alguna cierta consecuencia, ¿no es cierto?, por realizar este trabajo. Sí, debemos tomar en cuenta esa situación. Sí, aquí, una vez que se realizó este agujero roscado, ¿no es cierto?, simplemente ahí ya se colocó lo que es la barra que soporta a los relojes comparadores, ¿no es cierto? Además, también fue necesario modificar, ¿sí? Y adecuar distintas piezas de otros indicadores para confeccionar uno que soporte, ¿sí? Que un soporte capaz de efectuar lecturas en un sentido radial angular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que me va a medir en un sentido radial y angular? Es justamente el que va a verificar la cara, ¿no es cierto? La face. Este, en este sentido. Entonces, de alguna manera debemos comprobar, son simplemente algunas mejoras o facilidades para poder identificar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a la final
Esto vamos a hacer constantemente. Sí, claro que en una industria, en una fábrica, no voy a tener solo un motor, no voy a solo tener una máquina rotatoria, pues voy a tener algunas máquinas de las mismas características o diferentes, que a la final cada una de ellas vamos a tener que realizar algún tipo de ingeniería para poder tener unas medidas correctas, ¿no es cierto? Luego vamos a posesionar la varilla móvil, ¿sí? Esta varilla móvil del indicador de carátula en la superficie del manchón del lado del motor, ¿sí? Entonces, es justamente en este lado donde debemos montar, ¿no es cierto?, posesionar la varilla móvil, ¿sí? Y para obtener la lectura radial total, ¿sí?, o el TIR radial, ¿sí?, que estos son los cálculos que ya lo vamos a ir verificando, ¿no es cierto? La radial, lectura radial total. Sí, esto debe, debe quedar perpendicular, ¿no es cierto? La misma circunstancia, ¿sí? La misma que teníamos con el dial invertido, que el émbolo o el reloj, pues simplemente debe quedar perpendicular al eje para no tener ningún tipo, ¿no es cierto? Ningún tipo de, falsos o lecturas erróneas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto me va a ir sumando y a la final voy a tener algún tipo de inconveniente y asimismo comprobando justamente todas estas comprobaciones, ¿no es cierto? Valga la redundancia, que debemos hacer, ¿no es cierto? Medir tanto los verticales como los horizontales. Luego, ¿no es cierto? Vamos a medir este TIR radial, esta lectura radial. ¿Por qué radial? Sí, porque justamente la lectura o el barrido está perpendicular al eje de rotación, ¿sí? Entonces, por eso lo llamamos radial, ¿sí? Entonces, debe quedar completamente perpendicular al eje y centrado en el lado positivo y negativo de la carrera. De igual forma que lo hicimos en el método dial invertido. Esta carrera del émbolo debe quedar a la mitad, ¿sí? Justamente en la mitad para no tener ningún inconveniente de lectura, ¿no es cierto? Que se nos posiblemente tengamos si no tenemos el recorrido total. Si llega al límite inferior o superior de la carrera del émbolo, ¿sí? Entonces, eso deben verificar, ¿sí? Luego vamos a montar, ¿sí? Luego montamos el indicador de carátula, ¿sí? Pero en este caso el phase, ¿sí? ¿Qué mediciones vamos a tener aquí? Pues eh, axiales, ¿no es cierto? ¿Por qué axiales? Porque el reloj comparador va a estar paralelo al eje, ¿sí? Entonces, por eso le decimos axial, ¿sí? Vamos a posicionar la varilla móvil del indicador de la carátula en la superficie frontal, ¿sí?, del manchón del lado del motor para obtener la lectura angular total, ¿sí? Este TIR angular. Este debe quedar paralela al eje. Este reloj, el émbolo y el reloj deben quedar paralelos con el eje, ¿sí? Y centrado en el lado positivo y negativo de la carrera. De la misma forma, la carrera del émbolo debe estar a la mitad, ¿no es cierto? Y para cada una de las disposiciones anteriores se recomienda efectuar un giro de 360 grados, ¿sí?, con el objetivo de ajustar la varilla del indicador, que vamos a verificar de alguna manera que esté siempre en contacto con el manchón, ¿no es cierto? En este caso, se ha realizado un utillaje para poder asegurar, ¿no es cierto?, en la parte posterior del acople, ¿sí? Y el manchón exactamente queda colineal, ¿no es cierto?,
al manchón tanto del utillaje como del acople, ¿sí? Y eso es, como ven en la fotografía, podemos hacer las medidas sin ningún inconveniente, ¿sí? Luego, una vez que ya hemos montado, que hemos verificado, también de la misma forma debemos comprobar o obtener las medidas iniciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas medidas? La dimensión A, que es el diámetro, ¿no es cierto?, de trabajo, que usualmente es el diámetro del acople, ¿no es cierto? A ver, el A. Luego, la dimensión B, pues corresponde a la distancia del punto donde vamos a colocar, donde está el indicador, ¿sí? El indicador, pero el ring, el que está radialmente, ¿no es cierto?, hacia la pata más cercana. Y la dimensión C, pues es el intereje entre la pata lejana y la pata más cercana, ¿no es cierto? Entonces, estas tres medidas necesitamos nosotros tomarlas para poder verificar, ¿sí? Tal vez alguna consulta. Sí, buenas noches. Inge, mira, Sí, adelante. en cuanto a la medida que estás haciendo del semicople, del punto de apoyo de la aguja o del palpador, es hacia la pata cercana, pero al centro del eje donde va el perno, o es en el centro de la pata mismo. Donde va el perno, exactamente donde va el perno, así es. O sea, al centro del eje del perno, entonces. Exacto, así es. Ok, Ese es el punto gracias. que debemos tomar. Sí, perfecto. Una vez que ya hemos realizado, hemos verificado, hemos montado absolutamente hemos medido, ¿no es cierto? Las tres condiciones iniciales, ¿sí? Vamos a la medición del desalineamiento paralelo y angular, ¿sí? Entonces, usualmente esta medición es realizada midiendo de forma simultánea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tenemos cómo tenemos en este gráfico? Montamos los comparadores en esa disposición y lo hacemos en una sola corrida, ¿sí? Entonces, tanto los valores radiales como los valores angulares, ¿sí? Para de alguna forma economizar algo de tiempo, ¿sí? Puesto que la configuración original del método indica que estas lecturas se efectúan mediante la instalación de los dos indicadores ubicados perpendicularmente, el uno con respecto al otro, ¿sí? Perpendicularmente. A 90 grados el uno con respecto al otro, ¿sí? El espacio y los soportes con los que se contaba permitieron que las lecturas se lo haga de manera separada, ¿sí? Es decir, en primer lugar, se tomó las medidas del ring, ¿no es cierto? ¿Sí? Las medidas radiales y luego se tomó las medidas angulares, ¿no es cierto? O axiales. ¿Sí? Entonces, es una de las condiciones de la prueba o de las mediciones obtenidas. Como ven, no es necesario hacerlos de una sola corrida. ¿Sí? Podemos hacerlos en diferente lugar. Independientemente, ¿sí? Los valores de lecturas del ring fueron registrados utilizando el siguiente procedimiento, ¿no es cierto? Primero llevamos el reloj a la posición superior, ¿no es cierto?, del manchón denominado con el punto 0 grados, la parte superior de mi acople, ¿sí? Y centrándolo la carrera del émbolo y ajustando el indicador a 0, ¿sí? El dial lo vamos a ajustar en 0. Luego se giró ambos ejes a 90 grados, ¿no es cierto? A 90 grados, si ustedes lo notan, aquí tenemos una vista superior, ¿sí? Porque vemos las cuatro patas y
y preferentemente en el mismo sentido de rotación de la máquina, ¿sí? Registramos la lectura indicada en el reloj, en esa posición. Luego, asimismo, ambos ejes 90 grados más, y es decir, 180 con respecto al cero, ¿sí? Y registramos la lectura indicada en el reloj comparador. 90 grados más, es decir, 270, y registramos asimismo la lectura. ¿Sí? 4 movimientos. Llevar ambos ejes a la posición inicial y debemos verificar que la aguja del indicador nuevamente retorne a cero para comprobar la situación de que ningún elemento, ¿no es cierto?, tanto el soporte como del reloj, no se ha movido. ¿Sí? Entonces, esa es una de las condiciones que deben efectuar. ¿Sí? Entonces, a manera de comprobación, las lecturas, ¿no es cierto?, la suma de los valores obtenidos, tanto horizontal como verticalmente, deben ser iguales, como, de la misma forma como lo hicimos en el método anterior. ¿Sí? De no obtenerse esta igualdad, pues implicará posibles cambios de la posición relativa de la punta de la varilla del indicador, del reloj comparador, ¿sí? Alguna soltura de los ejes o manchones o de los ángulos diferentes a 90 grados en cada lectura. ¿Sí? Entonces, es una manera de comprobar. Ingeniero, Listo. disculpe, Adelante. una consulta. Ahí puede retroceder a la página anterior, donde Claro. dice, donde dice girar ambos ejes. Eh, bueno, yo le digo cómo estaba haciendo. Bueno, no sé si esté mal Claro. en mi edición. Ahí veo que está instalado el reloj, ¿no? En un lado está la abrazadera, como se dice, y en un lado está el reloj comparador. La que yo giro simplemente eh, a- es donde que está ¿no? Marco, trazo el acople en 4 lados, en 4 partes iguales, pongo mi Ya. punto cero y voy girando, ¿no? 90, 180, 270 y llegar hacia el punto. Pero el que giro yo simplemente es uno nada más para ver la circunferencia, exacto, para ver la circunferencia de la copla en este caso, ¿no? ¿Eso también es válido así o necesariamente tengo que girar ambos, ambos ejes en la misma posición como usted está indicando? A ver, sí, justamente en este ejemplo, en este método, se lo hizo con los dos, girando los dos ejes, ¿sí? Porque esa es la condición para este procedimiento ring phase. Mientras tanto que el procedimiento anterior, pues simplemente lo girábamos un solo eje, ¿no es cierto? Para poder asimismo verificar la posición relativa. Entonces, como ustedes pueden ver, este método, el que estamos haciendo en este momento, pues es igual, absolutamente igual al método dial, ¿no es cierto? Dial invertido, solamente en una posición. Por lo tanto, también es válido para poder verificar justamente la posición relativa de un eje con respecto al otro. Sí, sin ningún problema. Ah, ya, listo, profesor, gracias. Una vez que nosotros obtuvimos, ¿no es cierto?, las lecturas de la misma, con la misma, perdón, con la misma punto de ubicación, ¿no es cierto?, en la parte posterior de mi máquina fija, es que yo tengo que verificar, ¿no es cierto?, esta convección de signos, ¿no es cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha me daban los signos diferentes, ¿sí? De la misma manera, absolutamente igual. Entonces, por lo tanto, ahora nosotros obtuvimos en la periferia, quiere decir en el ring, ¿sí? Obtuvimos los siguientes valores: 0, menos 3.6, menos 8.22 y menos 4.62, ¿sí? En el ring. Y ahora, de la misma forma, desmontamos, ¿no es cierto?, todos los utillajes, todos los soportes, absolutamente, y montamos exactamente el reloj comparador, ¿no es cierto?, de una forma paralela al eje para poder
obtener las medidas. ¿Sí? En este caso, como ustedes lo pueden ver, pues lo obtuvimos ¿sí? A través de este utillaje que se colocó, ¿no es cierto? Una vez colocado el utillaje, asimismo, posicionamos la varilla móvil del indicador de carátula de nuestro reloj comparador en la superficie frontal del manchón del lado del motor, ¿no es cierto? Para obtener la lectura angular total o el TIR angular, ¿sí? Y este punto se le va a denominar cero, nuestro punto de inicio en 0 grados, ¿sí? Y que de igual forma, de alguna debe quedar paralelo, ¿no es cierto? Debemos comprobar que quede paralelo, ¿sí? Y también la línea de giro del eje y el centrado entre el lado positivo y negativo de la carrera del émbolo, ¿sí? A la mitad de su carrera debe quedar el émbolo, ¿sí? De la misma forma. Giramos los ejes a 90 grados, preferentemente en el mismo sentido de rotación de la máquina, y registramos la primera lectura a 90 grados, ¿sí? Luego lo hacemos a 180 y a 270, ¿sí? Y vamos registrando. Bueno, aquí hacemos lo mismo que el anterior. Verificamos que nuevamente tengamos en cero, ¿sí? En 0 grados, la posición cero, ¿no es cierto? Debe llegar el dial al cero y sumar los valores tanto verticales como horizontales, y estos nos deben dar la igualdad, ¿no es cierto? Si no tenemos la igualdad, pues es justamente la condición de que algún problema no hemos obtenido, ¿sí? Y estos son los valores que se obtuvo: 0, menos 0.12, 1.23 y 1.11, ¿sí? Tanto en 0, 90, 180 y 270, 270 grados, ¿sí? Entonces, lo registramos, ¿sí? Lo registramos y vamos a verificar, a comprobar ya los valores obtenidos, la interpretación y la evaluación de los valores obtenidos, ¿sí? Para determinar el desalineamiento paralelo, ¿sí? Y el ángulo existente entre ambos manchones, entre ambos acoples, ¿sí? En las direcciones tanto vertical como horizontal, en los planos horizontal y vertical, vamos a utilizar las siguientes fórmulas, ¿sí? Entonces, el desalineamiento paralelo, ¿qué valores tengo que coger? Pues la lectura RIM entre el 0 y 180 grados y lo divido para 2, ¿sí? ¿Cuáles son estas lecturas? ¿No es cierto? Tengo las lecturas en RIM entre 0 y 180, que es 0 y menos 8.22, ¿sí? 0 y 180, que es 0 y menos 8.22, ¿sí? Y lo voy verificando, ¿no es cierto? Lo divido para 2 y ya tengo mi desalineamiento paralelo vertical. Mientras tanto que el desalineamiento paralelo horizontal es entre los valores del ring del 90 y 270, ¿sí? Valores del ring entre el 90 grados, ¿no es cierto? En la posición 90 grados, que es menos 3.6, ¿sí? Y menos 4.62. Y obtenemos ya mi desalineación, exactamente mi desalineación paralela, pero en el plano horizontal. Para calcular el desalineamiento angular vertical, asimismo la lectura del phase entre 0 y 180 grados, ¿sí? Dividido para el diámetro del trabajo. Entonces, ¿cuál es el diámetro del trabajo? Los valores iniciales que nosotros lo obtuvimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La dimensión A, el diámetro de trabajo, o el que va a ser el recorrido, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos verificarlo. Y de la misma forma, el desalineamiento angular, pues simplemente
en la medida del TIR del face entre la posición 90 grados y 270 grados, ¿sí? Dividido para el diámetro del trabajo, ¿sí? Los dos primeros paralelos me dan en milímetros y los siguientes me dan en radianes, ¿sí? Que es la medida del ángulo. Entonces, esos son los valores que nosotros hemos obtenido, ¿sí? De las relaciones anteriores, pues se obtuvo que el desalineamiento paralelo vertical es menos 4.11, ¿sí? ¿Y qué es lo que me quiere decir el signo negativo? Estamos en el plano vertical. Se tiene que bajar. No, exacto, que estoy por debajo realmente. Exactamente. Perfecto. Los mismos criterios utilizamos, ¿sí? Igual el desalineamiento paralelo angular, perdón, desalineamiento paralelo en el eje horizontal, en el plano horizontal, me da menos 1.02. A ver, perdón, aquí en el vertical, sí, está bien, menos 4. Y en el plano horizontal, menos 1.02, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Hay que moverlo en sentido antihorario 1.02 milímetros. Perfecto, así es. Y el desalineamiento angular horizontal, pues simplemente debo moverle, ¿no es cierto? Angularmente 0.41 grados, ¿sí? 0.41 grados angular vertical, ¿no es cierto? O en su defecto, ¿no es cierto? Menos 1.31 milímetros que yo debo bajarle, debo bajarle menos 1.23 milímetros para obtener este radio, ¿no es cierto? Este ángulo, perdón. Sí, asimismo, menos, pues simplemente es hacia abajo, ¿sí? Y en el angular, pues de la misma forma, debo moverlo menos 0.99 o un ángulo de 0.33, ¿sí? Si yo digo menos en el angular horizontal, ¿hacia dónde tendré que moverle? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? En el desalineamiento angular horizontal me dice que yo tengo que moverle, ¿no es cierto? Un ángulo de 0.33 grados o en su defecto, ¿no es cierto? Moverle menos 0.99 la pata más lejana. ¿Hacia qué lado yo le voy a mover si me dice menos 0.99? Hacia la izquierda. De izquierda a derecha, Hacia la izquierda. exacto. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo desde la parte posterior de la máquina fija, ¿sí? De izquierda hacia la derecha es el signo negativo, ¿sí? Y con eso yo ya tengo los valores específicos con lo que respecta a los movimientos, cálculos correspondientes, ¿no es cierto? Consultas. Tengo una cuanta. Adelante. La primera pregunta mía. ¿Qué podemos hacer entonces en el caso de que solamente se pueda mover un solo eje? Como se da en muchísimos casos. A ver, repita la pregunta, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué método podemos usar en el caso de que simplemente se pueda mover un solo eje? Ya. Entonces, el que yo les recomendaría es justamente el dial invertido. ¿Por qué? Porque este es el que bueno, aquí tengo que mover en los dos ejes, ¿no es cierto? Sí. Mientras tanto que el fading, este sí es una técnica para cuando no se pueda girar el uno, ¿sí? De la misma forma que lo hicimos, ¿no es cierto? En este caso, lo hemos hecho girando los dos ejes, que también es válido, pero
también puedo realizar, ¿no es cierto? Puedo realizar. ¿Por qué lo he movido a los dos ejes? Porque de alguna forma yo lo he colocado este utillaje y eso es lo que yo vamos midiendo, ¿no es cierto? Pero en el caso específico, yo tendría que ir moviendo también esto fijo, ir moviendo el utillaje, ¿no es cierto? Para mantenerle fijo al eje, ¿sí? Entonces, este método del ring face es el recomendado y si vamos a las ventajas que tiene este método, pues es justamente esa condición, ¿no es cierto? Donde uno de los ejes de la maquinaria no se pueda girar, ¿sí? O simplemente por, por la inercia que tiene, pues no lo podemos realizar con facilidad. ¿Alguna otra consulta? Ok, en esa estoy claro. Entonces, en la que quiero una aclaración es, en caso de que el que se mueve en este caso sea la máquina fija, podemos decir bomba, siempre montaré el reloj en donde yo puedo mover, en el eje que yo pueda mover. ¿Es cierto? Así es, sí. Pero debemos tener presente, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo que estamos nosotros midiendo en este momento? ¿Sí? La posición relativa de un eje con respecto al otro, ¿no es cierto? ¿Esto qué me quiere decir? No es que yo, ¿no es cierto?, el momento que yo tenga estos datos, pues simplemente tengo que realizar los movimientos adecuados, ¿no es cierto?, pero a la máquina móvil sin importar dónde yo le echo las medidas, porque a la final son medidas relativas nada más, son medidas que estoy verificando, ¿sí? Entonces, eso también lo podemos realizar sin ningún problema. Si es que las condiciones, como usted lo dice, no lo podemos mover la máquina, el eje de la máquina, ¿no es cierto?, fija. Entonces, sí, podríamos realizarlo en ese sentido. ¿Alguna otra consulta? Para terminar mi duda entonces, para aclarar, independientemente de donde yo tenga mi reloj, siempre vamos a mover hacia la derecha, desde atrás, desde la perspectiva de Sí, mi máquina fija de atrás. así es, exactamente. Independiente de qué eje yo en la posición o en la condición que tenga de trabajo, independiente de cuál eje sea que yo mueva, siempre será hacia la derecha desde la parte de atrás de la máquina fija. Así es, sí, justamente eso Oh, sí, no vamos a cambiar esa condición. perfecto. Listo. A ver. A ver, a ver. Y de la misma forma, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. La interpretación y evaluación de los valores obtenidos, ¿sí? La manera de expresar el desalineamiento es para los sentidos o los planos, tanto vertical, paralelo vertical y angular vertical, ¿sí? Correspondientes a los valores que obtuvimos en la posición 0, ¿no es cierto?, que es el valor inicial, y la lectura, y por lo tanto la lectura total del indicador o del TIR es igual al valor medido en 180 grados, ¿sí? Con lo que respecta al paralelo vertical y angular, el valor total del TIR, ¿sí? Y de manera similar, para el caso de los valores de desalineamiento del paralelo horizontal y angular, pues donde los valores, aquí los valores son distintos, ¿sí? Vamos, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Que el TIR, en el primer caso yo tengo 0, ¿sí? Por lo tanto el TIR en el eje, en el plano, ¿no es cierto?, en el plano vertical, siempre va a ser igual al valor del 180 grados, ¿no es cierto? Va a ser menos 1.23, ¿sí?
Y en el otro caso, tengo valores diferentes, pues para sacar el TIR en el plano horizontal, ¿sí? Es el valor absoluto mayor, ¿sí? El valor absoluto mayor se le resta el valor absoluto menor, ¿sí? Manteniéndose el signo del mayor, ¿sí? Vale decir su diferencia. Entonces, por lo tanto, y para que no se confundan, nosotros tenemos justamente eh, estos cálculos en la hoja Excel, ¿sí? Y lo pueden verificar. Al no contar con valores de desalineamiento, si entregados por el fabricante, pues del motor eléctrico se adopta los valores entregados en la siguiente tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que la velocidad máxima de pruebas o el valor del revoluciones que vamos a obtener es de 1500 revoluciones por minuto, que es justamente la velocidad nominal o la velocidad de giro del motor, ¿sí? Por lo tanto, me dice que el desalineamiento máximo admisible, pero excelente, es de 0.06, ¿no es cierto? Milímetros. Sí, 0.06 milímetros. ¿Sí? Para relacionar los valores de desalineamiento angular máximos entregados por las tablas, ¿sí? Por cada 100 milímetros de diámetro del acople, ¿sí? Entonces, esto es a lo que nos referimos. Por cada 100 milímetros, yo debo tener 0.05, ¿sí? Que es el máximo admisible. En este caso, el diámetro del trabajo, o podemos calcularlo. El valor recomendado en la tabla, ¿cuánto me dice? 0.05 por el diámetro del trabajo y dividido para 100. Y con esto yo obtengo el valor de desalineamiento máximo admisible en lo que se refiere angularmente, ¿no es cierto? A través de las tablas que nos entrega justamente el fabricante o el diseñador del equipo electrónico eh, o de los diferentes equipos que nosotros podamos tener. Sí, son tablas que nos entrega. Sí, incluso podríamos ver, tengo una hoja de cálculo específica de los diferentes fabricantes, ¿no es cierto? Les voy a mostrar de una vez para que ustedes lo puedan ver. A ver, me permiten un momentito. Listo, me confirma si pueden ver una pantalla de Excel. Sí, sí se ve, profesor. Entonces aquí tenemos diferentes estándares de fabricantes que tenemos de alineadores, ¿no es cierto? Tenemos incluso, no solo de alineadores, incluso de algunos acoples, ¿sí? Donde dependiendo del fabricante, yo puedo o me recomienda, ¿no es cierto? Me recomienda alguna desalineación admisible, ¿no es cierto? Alguna desalineación admisible para poder verificar, ¿no es cierto? Tanto angular como paralelo. ¿Qué me quiere decir? En este caso, este fabricante, el Goals, me dice que debo tener 2 milésimas de pulgada, si está en milésimas de pulgada, en lo que respecta al angular. Y en lo que es el paralelo, igual, 2 milésimas de pulgada, ¿sí? Entonces, eh, hay exigentes, por ejemplo, Fictur Laser, que es uno de los diseñadores de estos equipos electrónicos, ¿no es cierto?, de alineación láser, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que es uno de los más exigentes, igual que Prutechnic, que es otro de los fabricantes de equipos electrónicos
para la alineación láser, ¿no es cierto? Que es 0.5 milésimas de pulgada, ¿sí? ¿Sí? Por cada 10 pulgadas de diámetro de acople. Y asimismo ustedes lo pueden verificar o comprobar cada uno de los fabricantes, dependiendo de cuál se acopla a sus necesidades, ¿no es cierto? Tienen esta tabla también, no sé si les he hecho llegar o si no es así para a través de administración que les haga llegar esta tablita. ¿Sí? ¿Me confirman si tienen? Creo que no, profesor. Listo, No, no, no no hay tengo. problema. No hay problema, yo les hago llegar sin ningún inconveniente. Sí. Listo. Ahora vamos a ver. Vamos nuevamente a nuestras presentaciones. Esperan un momentito. Y para terminar, no sé si tengan alguna otra pregunta con respecto al método de Ringface. De igual forma, ¿no es cierto? De igual forma en el Excel también ustedes lo pueden calcular de una manera rápida y muy sencilla, ¿sí? Listo. A ver, vamos a... Listo, compañeros. Si no hay preguntas, vamos al punto final, ya que es el crecimiento térmico, ¿no es cierto? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos del crecimiento térmico, ¿no es cierto? La máquina en frío trabaja en una posición, pero cuando se calienta, pues por sus condiciones térmicas, pues las dimensiones son diferentes o varía la posición, dependiendo de cada una de las máquinas, ¿no es cierto? Por eso es que siempre debemos nosotros verificar o realizar algún tipo de estudios con respecto a nuestras máquinas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la alineación? Pues es con la máquina parada, ¿sí? En frío. Y en caliente va a haber otra desalineación. Por lo tanto, de alguna forma, pues no vamos a obtener incluso las tolerancias dimensionales, las tolerancias admisibles, ¿no es cierto?, con respecto a la desalineación. ¿Sí? Entonces, por eso debemos nosotros compensar este crecimiento térmico, ¿sí? Si el fabricante es el que debe entregar los valores del crecimiento térmico de cada una de las máquinas, ¿sí? Para poder nosotros, asimismo, tener la compensación adecuada, ¿sí? Pero hay equipos que no cuentan con la función de medir el crecimiento térmico. Por lo tanto, debemos nosotros debemos sacar este valor, debemos identificar este crecimiento térmico por cada una de las máquinas, que por lo general esos datos, claro, si bien es cierto, el fabricante nos debe entregar, pero si no lo tenemos, pues tenemos que calcular de alguna forma, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, sí, a ver, perdón, medimos la posición de la máquina en frío, ¿sí? Y se pone en funcionamiento. ¿Pero cuándo? Cuando ya llegue a un equilibrio térmico, que por lo general es después de la primera hora que esté en funcionamiento a plena carga, llega al equilibrio térmico, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando debemos verificar, debemos medir algún movimiento, ¿no es cierto? Alguna posición, algún cambio de posición, ¿sí? Y comprobando cuando se ha dilatado, y estos son los valores que ingresamos a los programas, ¿no?, específicos que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Pero, en primer lugar, también lo podemos calcular de la siguiente forma. La temperatura, medimos la temperatura cuando no está operando, cuando está en frío, ¿sí? Para el caso específico, se ha medido 60 grados Fahrenheit. Luego medimos la temperatura cuando la máquina llegue a su equilibrio térmico, es decir, después de la hora que ha pasado funcionando a plena carga. En este caso ha sido 96.3 grados Fahrenheit, ¿sí?
Y verificamos el cambio de temperatura, ¿sí? En este caso 36.3 grados Fahrenheit. Mismo es. ¿Sí? Esto sí podemos hacerlo sin ningún problema, ¿no es cierto? Podemos verificarlo, podemos obtener estos valores para poder calcular el crecimiento térmico. ¿Qué más necesitamos? La distancia del eje de la línea del centro hacia la cimentación. En este caso específico tenemos 17 pulgadas, ¿sí? La altura. Tenemos el cambio de temperatura, tenemos 36.3 grados Fahrenheit. Y por último, necesitamos el factor térmico, ¿sí? ¿De dónde sacamos ese factor térmico? A través de la siguiente tabla, pues podemos obtener, dependiendo de qué, del material que tenemos en nuestras máquinas, ¿no es cierto? Si es acero, hierro fundido, si es aluminio o si es bronce. En este caso tenemos acero, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener Una un pregunta, factor. Sí, adelante. ¿al material que se refiere es al material del eje o del acople o del conjunto? ¿Cómo sería? El material, si estamos hablando del motor, pues sería de la parte exterior del estator, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese La es carcasa. exacto, de la carcasa, así es. Sí, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Sí, entonces con eso ya nosotros sacamos este factor térmico, ¿sí? Y hemos obtenido justamente 4 milésimas, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento es de 4 milésimas en ese punto de apoyo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos compensar, ¿sí? Entonces, ese crecimiento térmico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a tener, cuando tenga la temperatura o el equilibrio térmico, ya no va a ser la distancia de 17 pulgadas, ¿sí? Va a ser de 17.4, si no estoy mal, ¿no es cierto? Aumentando más las 4 milésimas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos que bajar esta medida, ¿no es cierto? Valores negativos. Pues simplemente, si me dice que tengo que bajar 29, pues ya debo compensar este valor y solo debo bajar 25, ¿sí? Esa es la forma de alinear, de compensar exactamente este crecimiento térmico, que como ustedes pueden ver, no es nada difícil. Temperatura, cuando no está operando, lo puedo sacar. Temperatura, cuando está operando, pues también lo puedo sacar, sí, ya sea con cualquier método, ya sea con termografía, ya sea con pirómetros o algún termómetro de contacto. Eso no interviene, sí, simplemente debo sacar esas temperaturas. El cambio de temperatura. Luego la altura, sí, que también es cuando está parada la máquina, pues simplemente lo puedo sacar. Y por último, el factor térmico. Y con eso tenemos exactamente los valores, las cuales yo voy a poder compensar. ¿Sí? Consultas, compañeros. Inge, consulta, mira, durante mi experiencia, mayormente siempre, el motor lo he dejado debajo de la bomba, ¿no? Del equipo fijo. ¿Ya? Entonces, eh, a su experiencia, a su conocimiento, ¿hay casos también que se puede dar ese crecimiento térmico en la bomba? ¿O siempre va a tener que ser en el motor? ¿Qué es lo que más se calienta en este caso? Bueno, el motor es la que más calienta, pues. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, ese es el que deberíamos hacer. Pero si nosotros queremos ser un poquito más ya técnicos, ¿dónde debería yo medir estas temperaturas operativas? ¿Sí? ¿En el punto del eje o
En la bomba, ¿no es cierto? En la bomba tendría que hacer este cambio de temperatura, tendría que ver el material que tiene la voluta de la bomba centrífuga, ¿sí? Y por supuesto la altura del eje, que a la final va a ser la misma teóricamente, ¿no es cierto? Entonces con eso yo puedo calcular asimismo el crecimiento, pero en el otro punto, y de alguna forma también me va a ayudar para ser, como les dije, mucho más precisos en los cálculos, ¿sí? No sé si le quedó claro. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, solamente para aclarar nada más, la medición que haces del motor con respecto es desde la base, ¿cómo se llama? Desde la placa metálica hasta el centro del eje del motor, ¿verdad? Así es, desde Esa la es la placa altura. base hacia el centro del motor. Así es. Ya, ok, perfecto. Nada más, nada más. Listo. Y la determinación del crecimiento térmico, ¿no es cierto? También tenemos a través de esta fórmula, donde E es la expansión en milímetros del crecimiento térmico, T es la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? L es la distancia vertical desde la base plana hacia el centro del eje, ¿no es cierto? Que es la misma que tenemos aquí. Y C es el coeficiente de dilatación térmica dependiendo del tipo de material, ¿sí? Que es absolutamente igual como vimos anteriormente, ¿sí? Para determinar el crecimiento térmico debemos medir la temperatura en una línea de cada soporte. Si lo hacemos a través de la termografía, pues sacaremos, ¿no es cierto?, una línea de cada soporte que nosotros tengamos, ¿sí? De ambas máquinas que vamos a alinear, desde el fondo hasta la línea central. ¿Sí? Entonces, como aquí, ¿qué técnica es la más recomendable? Pues lógicamente la termografía, donde yo puedo sacar perfiles térmicos e ir verificando los movimientos, los crecimientos térmicos, dependiendo del material y todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y el valor de la temperatura a considerar será el promedio de varios puntos, de todos los puntos que yo necesite, ¿sí? Seleccionamos el tipo de material, ¿no es cierto?, con el cual son construidos los soportes y determinamos con esto el crecimiento térmico que vamos a obtener a través de una medida, ¿no? Sí, y con eso compensamos y lo podemos verificar y podemos tener la certeza de que hemos realizado el trabajo de calidad, ¿no es cierto? Y para hallar el crecimiento total, simplemente multiplicamos el crecimiento unitario por la distancia entre la base del soporte y la línea central del eje, ¿sí? Entonces, con esa forma es un poquito más técnica todavía con la que vimos anteriormente para poder determinar en cada uno de los soportes, ¿sí?, este crecimiento térmico con respecto a la línea central de la máquina rotatoria.